Buenas tardes, mi equipo es el número 2 que está conformado por Estrada Quirós Montserrat Alín, Martínez Osorio Alondra y Martínez Villagómez María Teresa. El tema que nos tocó exponer son las placas tectónicas y bordes. Los temas a tratar en el video son la litosfera oceánica y litosfera continental. Descripción general que le explica mi compañera Montserrat Alín son la clasificación de elementos de la litosfera e importancia de explotación de recursos petréleos, su normalidad y problemática. Hola compañeros, pues yo les voy a hablar de qué son las placas tectónicas. ¿Qué son las placas tectónicas? Las placas conforman la litosfera, la capa superficial de la Tierra, incluye la corteza y la parte superior del manto. Una placa tectónica o placa litósfera es un fragmento de litosfera relativamente rígido que se mueve sobre la atmósfera, una zona relativamente plástica del manto superior. Toda la litosfera está dividida en placas tectónicas. La capa exterior rígida y fría de la Tierra, la litosfera, se rompe en placas masivas. Hay alrededor de una docena de placas principales y muchas placas más pequeñas, en movimiento continuo, ya que chocan, se deslizan debajo o se mueven una sobre otra. Es un proceso conocido como tectónica de placas. Una placa puede ser completamente litosfera oceánica, como la placa del Pacífico. El movimiento de las placas tectónicas. Sobre la Tierra, las placas tectónicas se desplazan y se deslizan, renovando constantemente su superficie. En las dorsales oceánicas, el magma se eleva formando una nueva corteza al separar dos placas. Cuando dos placas se presionan entre sí, una sección de una puede quedar bajo la otra. Este proceso puede acabar trincheras oceánicas profundas o inducir erupciones volcánicas. También el movimiento de las placas crea tres tipos de límites tectónicos. El límite convergente de las placas son y está hecho de lava. Un borde convergente o destructivo es el borde de choque entre dos placas tectónicas. Cuando en el borde convergente una de las placas de la litosfera se hunde debajo de la otra consumiéndose en el manto, se habla de subducción. Este tipo de bordes lleva a la formación de cordilleras y está asociado con zonas de actividad volcánica y sísmica originadas por la fricción de dos placas. Los tipos de bordes convergentes son: convergencia oceánica continental. Una placa con corteza oceánica colisiona con una placa de corteza continental, la cual, al ser más ligera, flota sobre la oceánica, que se hunde. La convergencia oceánica cuando dos placas. El límite divergente es el límite entre dos placas litosféricas contiguas que se separan conforme las placas divergen. Nuevo material asciende por procesos magmáticos desde el manto terrestre, creando una nueva litosfera, por lo que también recibe el nombre de borde constructivo. Los bordes divergentes más activos son los responsables de las dorsales medioceánicas, donde el eje del rift medioceánico marca el límite entre las placas contiguas y en donde se forma nueva corteza oceánica y que se incorpora simétricamente a cada una de ellas. La extensión que ocurre en el rift produce fallas normales o extensivas que delimitan escalones y gravens o fosas tectónicas paralelos de la dirección. Un borde o falla transformante es un límite de desplazamiento lateral de una placa tectónica respecto a la otra. Su presencia se detecta gracias a las discontinuidades geológicas del terreno. Hay dos tipos de falla transformante: la que segmentan los dorsales mesoceánicas y la que forman los bordes pasivos entre placas tectónicas continentales. En las fallas o bordes
transformantes que forman los bordes pasivos entre placas tectónicas, las placas que se desplazan una al lado de otra horizontalmente sin producir ni destruir la litosfera. La falla transformante más conocida de este tipo se llama la falla de San Andrés en California, Estados Unidos. La que se producen en los bordes constructivos de las placas son las que se dividen en las dorsales oceánicas. La litosfera es la capa superficial sólida de la Tierra caracterizada por su rigidez. Está formada por la corteza y la zona más externa del manto y mantiene un equilibrio isostático sobre la astenosfera, una capa plástica que forma parte del manto superior. La litosfera suele tener un espesor aproximado de 50 a 100 kilómetros, siendo su límite externo de la superficie terrestre. El límite inferior varía dependiendo de la definición de litosfera que se ocupe para este caso, teniendo en cuenta el espesor mencionado es la astenosfera. La litosfera está fragmentada en una serie de placas tectónicas o litosféricas en cuyos bordes se concentran los fenómenos geológicos endógenos como litosfera oceánica, que se asocia con la corteza oceánica que se ubica en las ciencias oceánicas y tiene aproximadamente de 50 a 100 kilómetros de espesor. La litosfera continental es la litosfera que se asocia a la corteza continental y tiene un rango de espesor entre 40 y 200 kilómetros, de los cuales aproximadamente 40 kilómetros de corteza. Asimismo, la litosfera se divide en 15 placas tectónicas principales, las cuales son América del Norte, Caribe, Sudamérica, Escocia, Antártica, Eurasia, Arabia, África, India, Filipinas, Australia, Pacífico, Juan de Foca, Cocos y Nazca. Esas son las 15 placas tectónicas principales en las que se divide la litosfera. Asimismo, la litosfera conforma la parte sólida de la corteza terrestre. Como hemos visto, los elementos que en ella predominan son oxígeno, azufre, hierro, calcio, sodio, potasio y magnesio. De ahí que los compuestos más comunes están formados en primer lugar por oxígeno, como los óxidos. ¿Qué son los materiales pétreos? Los materiales pétreos son los materiales inorgánicos y naturales o procesados por el hombre que proviene de las rocas o alguna otra que tenga las características de estas. Se utilizan principalmente en las construcciones civiles y arquitectónicas. Se clasifican materiales pétreos naturales. Esos son los que vienen de la naturaleza y que están adaptados por el hombre y sirven para elaborar elementos que compongan una construcción. Los materiales pétreos sintéticos son los materiales que están hechos a partir de los naturales, manipulados por la mano del hombre, como son mármol, terrazo, ladrillos, entre otros y mucho más. Hola amigos, yo les voy a presentar el tema de litosfera oceánica. Lo primero que debemos de saber es qué es la litosfera. La litosfera es lo que está formado por una corteza terrestre y oceánica. También se forma por la zona antigua, la más externa de un manto sólido y residual. Asimismo, flota sobre la astenosfera, que es una capa blanda que forma parte de un manto superior. También la litosfera es la zona donde se produce interacción con la astenosfera y la tectónica de placas.
Luego, lo que les voy a explicar que es la litosfera oceánica. La litosfera oceánica es la que está formada por la corteza oceánica y el manto exterior terrestre. Se constituye en los fondos oceánicos y es más delgada que la litosfera continental. Su espesor es de 65 kilómetros y está formado por su mayoría por rocas basálticas. Les había explicado, en la litosfera oceánica se forma la corteza oceánica. ¿Qué es la corteza oceánica? Es una parte de la corteza terrestre que forma los océanos. Corresponde al 0.99% de la masa de la Tierra, es una profundidad de 9 kilómetros y también contiene el 0.147% de la masa conjunta del manto y la corteza. Ya sabemos que la mayor parte de la corteza terrestre se produjo a partir de la actividad volcánica. Dentro de ellos se produce el sistema de dorsales oceánicos, que es una red de volcanes de 40.000 kilómetros de longitud que genera una nueva corteza oceánica y razón de 17 kilómetros cuadrados por año, cubriendo fondo de océanos con basalto. Según la morfología y la altimetría, el relieve puede dividirse también en relieve continental y relieve submarino. El relieve continental pertenecería a los continentes o islas, y el relieve submarino pertenece al fondo marino, que incluye tanto el suelo de los mares o al de los océanos. Incluye a los desastres oceánicos, la talud continental, la zona abisal y las fosas submarinas. Los dorsales oceánicos son las cordilleras submarinas que se extienden a lo largo de miles de kilómetros. Surgen en las zonas de contado submarinas de dos placas y esas líneas de encuentro coinciden en el interior de la corteza oceánica. La talud continental es una parte de la morfología submarina de fuerte declive que enlaza la plataforma continental con la llanura abisal y suelen estar ubicados entre 200 y 4.000 metros bajo el nivel del mar. Una zona abisal es uno de los niveles en los que está dividido el océano según su profundidad. Se encuentra por debajo de la zona balipelágica y por encima de la zona hadal. Corresponde al espacio oceánico entre 4.000 y 6.000 metros de profundidad. Las fosas submarinas son estrechas y profundas, trincheras que suelen encontrarse adosadas a los bordes continentales o junto a los arcos de las islas volcánicas. El relieve continental. Dentro de este grupo podríamos incluir a tres grandes tipos de relieves terrestres, los cuales son los macizos antiguos y escudos. El siguiente son las cuencas o llanuras sedimentarias y las cordilleras recientes. Empezando por los macizos antiguos y escudos, constituyen las formas de relieve de formación más antigua que existen, los cuales ha ejercido una acción muy larga y intensa en las fuentes erosivas y en algunos casos fuerzas internas que relacionaron esos relieves. Las cuencas y llanuras sedimentarias son terrenos bastante bajos, normalmente no superan los 200 metros de altitud y en muchos casos poseen algunos recursos mineros. Las cordilleras de formación reciente son alineaciones montañosas de levantamientos más recientes, es decir, son macroformas de relieve y generalmente están cerca del Pacífico. Los relieves continentales se encuentran en otras partes, las cuales son las cordilleras, que son una sucesión o cadena de montañas unidas entre sí, que se extiende de un territorio determinado. Como siguientes son las montañas,
como todos lo conocemos, es una elevación natural de terreno de una gran altura. Una sierra, conjunto de montañas de menor proporción que una cordillera. Y el valle es un yunar entre montañas o alturas y con forma inclinada, alargada, que forma una cuenca hidrográfica. Vamos con la colina. La colina es una elevación natural del terreno de menor tamaño que una montaña o de formas más suaves. Después con la llanura. La llanura es una gran extensión de tierra plana o con ligeras ondulaciones. Después viene la depresión, que es una zona de relieve terrestre situada a una altura diferente desde algunos metros de diámetro hasta grandes estructuras de escala continental. Y por último tiene como otro elemento la meseta, que es un terreno relativamente plano con una llanura elevada respecto al nivel del mar. Y bueno amigos, esto fue todo. Alguna explicación sobre la litosfera oceánica, ya que es muy importante saber de ello o conocer más a fondo para conocer o decir cómo se transforman estos fenómenos naturales que la naturaleza nos brinda. Buenas tardes, yo les voy a hablar un poco de la litosfera continental. La zona de la corteza que comprende las zonas continentales del planeta se llama litosfera continental. Esta está formada por la corteza continental y la parte más exterior del manto. Su origen se sitúa en la abundante actividad volcánica que existió en tiempos pretéritos. El espesor de esta es de unos 120 kilómetros y está compuesta principalmente por rocas de composición granítica. La acumulación de los materiales vertidos por los volcanes dio lugar a largo plazo a las masas continentales. Al mismo tiempo, la litosfera oceánica de mayor densidad comenzó a hundirse por debajo de la continental en sus zonas de contacto a medida que ésta crecía. En la superficie de la litosfera continental destaca una serie de estructuras geológicas características de la misma, como las cordilleras, las cuencas sedimentarias y los escudos continentales. Las cordilleras o cinturones orogénicos suelen aparecer en los bordes de los continentes. Las rocas que las forman están muy plegadas y fracturadas. Además, las zonas de las cordilleras suelen caracterizarse por una abundante actividad tanto volcánica como sísmica. La presencia de rocas fracturadas y plegadas, así como de volcanes y sismos, hace pensar que las cordilleras son productos de enormes esfuerzos en el seno de la litosfera. Las cordilleras mecánicas, como es el Himalaya, se engendran por la colisión de grandes fragmentos de litosfera continental, lo que produce que los materiales se plieguen y rompan, al mismo tiempo que se eleven. Formación de una cordillera se forma debido a la orogénesis, que es la formación o rejuvenecimiento de montañas y cordilleras causadas por la deformación comprensiva de regiones más o menos extensas de la litosfera continental. Por otro lado, las cordilleras térmicas, como los Andes, aparecen en zonas donde la litosfera continental entra en contacto con la oceánica. Esta más densa se hunde o subduce bajo la primera. El proceso hace que la litosfera continental se eleve en parte, mientras la oceánica se deslice por debajo.
Así se forman pliegues y fracturas de terreno, según la edad de los cinturones orogénicos. Estos se dividen en hercinianos, que son los más antiguos, y alpinos o más recientes. Los escudos continentales o escudos precámbricos, puestos que datan de esta era geológica, son formaciones que aparecen en el interior de los continentes. Poseen una gran extensión y relieve más bien escasos. Debido a su antigüedad, se hallan muy erosionados. De ahí la falta de relieve. Lo normal es que los escudos estén rodeados por cordilleras. En cuanto a su composición, destaca la abundancia de rocas metamórficas, alternadas con intrusiones de materiales ígneos. Algunos ejemplos de escudos precámbricos son el escudo canadiense y el siberiano, y en el hemisferio sur el africano y el australiano. Las llamadas plataformas estables se dan, por el contrario, en los bordes de los continentes, rodeando tanto a los escudos como a las cordilleras que los circundan. Se trata de las extensas llanuras formadas por materiales sedimentarios. Otras estructuras que se presentan en la litosfera continental y que se albergan una notable importancia son las cuencas sedimentarias. Consisten en zonas donde la superficie terrestre se halla más baja que en las regiones circundantes. Tal diferencia de nivel favorece la acumulación de sedimentos en estas zonas, cuyo peso provoca que se hundan todavía más, aumentando la dimensión de la cuenca. En estos lugares se encuentran algunos de los mayores yacimientos petrolíferos del planeta. Las principales formas de relieve continental son las montañas, las mesetas, las llanuras y las depresiones. Las montañas son terrenos elevados y de gran pendiente. Pueden presentarse aisladas, pero generalmente se agrupan formando sierras, sistemas y cordilleras.